Yepe. Z-Mix presenta el audiolibro de Últimas Noticias de Nuestro Mundo, escrito por Alejandro Gándara en 1997. Conducción, fondos musicales y efectos de Assault XD. En los voz de Loli Subi. Y aquí continuamos. Hola amigos de Z-Mix, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Pues en este clima muy tormentoso que hay en el campus central de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es desde donde estamos grabando, aquí en Ciudad Universitaria, al sur de la capital de la República Mexicana, pues los saludo, esperando que sigan disfrutando de esta maravillosa saga en la cual, pues vaya, nos encontramos con una discusión bastante apasionada en el capítulo número 19 acerca de, pues, el pasado de nuestros agentes secretos y obviamente lo que los llevó a esta misión de descubrir, pues, qué pasó con el agente que iba para una relación diplomática en Moscú para una reunión de estos ex agentes de la República Democrática Alemana. Pero bueno, pues, ¿qué seguirá en este capítulo número 20? Pues bueno, pues en esta ocasión lo vamos a averiguar con Loli Subi. Así que pues, sin más que más, paso micrófonos para continuar con esta grandiosa novela de Alejandro Gándara, Últimas Noticias de Nuestro Mundo. Loli Subi. Capítulo número 20 de nuestro libro Últimas Noticias de Nuestro Mundo, escrito por Alejandro Gándara. Capítulo 20. Si a Dios le faltara su famoso puente, las almas tardarían en caer. Entonces sí, la eternidad, una lucecita en el fondo, sobre el porto de Dominus Pleurit, señala la mitad del camino hacia el abismo. Las tumbas de Monte Olivos resplandecían en una noche oscura, con otra noche, la del destierro, la del desierto de Judea, detenida en su misma espada. Al otro lado del abismo, el monte Moria y la ciudadela expulsaban al cielo el reflejo suspirante de las callejuelas de adentro. Los creyentes de medio mundo confiaban en que al final de los tiempos Dios tendría aquel puente sobre el valle de Josafat y las almas los cruzarían hasta la ciudad, construida desde el mismo barro con que se hizo al hombre. Luego la Jerusalén celestial se elevaría sobre la tierra. Adamant. De todos modos les voy a deletrear la palabra. Adamth. Adamant. Al principio Walter Baus trató de resistir la impresión del lugar, pero enseguida las almas enterradas 3000 años antes en la ladera del frente, la conciencia de las que aún están vivas, expectantes, el soplo frío que se colaba desde el desierto, el estar pisando el suelo de la creación divina, y todo ello incorporaba al recuerdo del viejo Mishá, que nunca llegó a Israel. Le llevaron a una especie de Estupor. Podía haber encontrado aquí a su padre, y no en aquella Jerusalén del Báltico. Podía haber mirado el valle de los tiempos finales, imaginando
la escala por la que acabarían cruzando juntos otra vez, llevando en el centro a su madre, al fin felices y con el mismo destino. Puede que el reino de la muerte fuese el reino del revés y por eso la gente creyera en él, no por esperanza, sino por desesperación. Pero aún así empezó a sentir que el valle no era más que una tumba. Las luces del monte Scopus elevándose al norte del abismo, el Tajo retorciéndose hacia Jena, el monte Moria con el brillo de la mezquita negra y la panorámica frontal del cementerio de los Olivos. En San Petersburgo había sentido que aquel viaje era para morir y ahora se encontraba en la tumba de las tumbas, contemplando su profundidad. Llegó otro soplo del desierto y lo siento como si fuese el primero. Quiero ir paseando, dijo al hombre que permanecía en silencio a unos cuantos metros. Puedo seguirle con el coche. Esta zona no es peligrosa. ¿A dónde quieres ir? Quiero entrar en la ciudad por la puerta de arriba que llega a la plaza del muro. No será más de 1 kilómetro, pero tendré que apacar a la entrada. Será mejor que le acompañe dentro, dijo el hombre en un español sudamericano. Walter se vio irse hacia el coche, un Ford Taunus con la carrocería parcheada y con un motor que rugía como el de un blindado. El hombre había sido contactado desde Gerona y tenía limpio el carnet de baile, por lo que pudieron averiguar. Se llamaba Hugo Blau, chileno, 39 años, aspecto fornido y un tanto amarmotado, hijo de judíos fardistas y de tendencias aconfesionadas. Hasta donde podría ir con él. Quizás aquel hombre estuviera garantizado, pero él no sabía lo que le esperaba. En la plaza del muro había una barrera de policías, con una garita y arcos detectores, controlada por agentes bastante jóvenes. El chileno bromeó con ellos y poco después estaba frente al muro. Los 6 anchones llameantes que recordaban los millones de muertos del Holocausto, colocados en lo alto, proyectaban lenguas en el muro de lamentaciones. Un pelotón de soldados Falash de negritud lustrosa estaban derregados contra una pared y con los M15 sobre las piernas. Unos cuantos fieles se disparaban en hileras de sillas plegables o golpeaban con piedrecillas la última pared del templo legendario. El silencio era más espeso y más metafísico que en el valle exterior, quizás porque guardaba aplastado por la piedra el eco de los tumultos y de la sangre. También la noche iluminaba por el fuego, sugería muertos reales. Es difícil encontrar esta tranquilidad, créeme. En las fiestas no cabe un alfiler. Detrás de esta muralla viven armenios, musulmanes, judíos en un trozo de terreno. Y aquí es donde hay sitio suficiente para la batalla. En el 90 murieron 20 palestinos después de un altercado con judíos religiosos, dijo el chileno por su cuenta. No sé si se prefiere usted que hable o no. Hable cuanto le parezca oportuno, pero nada de conferencias turísticas
como llevarme a donde digan ha cumplido su trabajo. El chileno no se inmutó, le indicó hacia la izquierda del muro lo que parecía a primera vista la entrada de una cueva con un resplandor amarillento. Era una sinagoga excavada y ocupada por religiosos que contorsionaban el cuerpo ante rollos de Torá, que dormitaban en sillas o se sumían en una meditación como aparecía de insomnio. Fuera de un par de hasidines, el ambiente era doméstico, de zapatillas, batas, botellas de agua, cojines. La decoración pasiva se resumía en anaqueles y sillas plegables con las del exterior. La invocación del nombre de Dios sonaba a resaca de madrugada, pero tenía el efecto conmovedor de insistencia y a su alrededor un halo negro. La fe en aquellos individuos en la que había organizado su estado moderno había sido durante milenios. Habían sufrido hecatombes, exilios, diásporas y hasta habían terminado por regresar al lugar de origen. Lo que había conseguido todo eso no era la religión, sino la fe. La fe era siempre superior a la teología o a la doctrina. El comunismo había durado menos de un siglo. Esa fe se había convertido en una tarea nostálgica a los ojos del mundo. Había algo débil y muy profundo en la idea de la humanidad emancipada. La diferencia con los hombres que tenían delante es que ellos habían aceptado su destino de calamidades, porque había algo más fuerte que ellos. Ese algo no era Dios, era fe en que el mundo es así, adverso y poco consolador. Castiga a los esperanzados, a los solitarios, a los generosos, a los que creen en el camino, la verdad y la vida, como aquel escenio llamado Jesús, producto monstruoso de un pueblo sabio y desconfiado de los grandes proyectos humanos, inexorables, condenados al fuego, dolor y cenizas. Walter volvió a percibir el rumor negro de las palabras de la cueva. Observó al chileno y paseó apacible y haciendo tintinear las llaves del coche, y se sintió agotado. Iba a dar las 3. Regresemos al hotel. Mañana hay que levantarse temprano, ordenó. De vuelta tomaron la avenida de Jaffa, animada por grupos de adolescentes que fumaban a la entrada de las discotecas, árabes deambulantes y soldados con el fusil en bandolera que entraba y salía de los bares o permanecían apostados en tiendas aún abiertas. Walter no había imaginado Israel de ninguna manera y no sabía que tuviera de visita sino de paso. Tras queda la cueva y muros sagrados, delante tenía una ciudad convencional, aunque hecha de identidad piedra. El coche se detuvo en el pequeño Palatín, en el barrio de Rehavia. Cipreses y eucaliptos quedaron para las 7 ya del mismo día. El chileno preguntó al itinerario y a Walter contestó que aún no lo tenían decidido. Después subió hasta el segundo piso del hotel, pidió las llaves a un soñoliento conserje de
Arequipa y buscó su habitación por un pasillo estrecho en el que crujía el suelo. Miró la mesusa metálica que consagraba el cobijo y entró dispuesto a perder rápidamente el conocimiento. Pero no pegó ojos en lo que resbalaba de noche. A las 6:30 se dio cuenta de que ya no quedaba noche resplandecedora. Había conseguido dejar su mente en blanco. Necesitaba esa evasión más que nunca. Otra cosa, y el éxito de su esfuerzo quizás le preservó de las jugarretas inconscientes del sueño, aunque también del descanso. Hora y media después entraba en el desierto de Judea a bordo del Hotel Taunus. Calculé un par de horas, había dicho el chileno cuando le comunicó el destino de Tel Isiac en el Mar Muerto. De todos modos se los voy a deletrear. Es TELITZYAK. Telitzia. En el Mar Muerto. La carrera zigzagueó entre ondulaciones blancas, encadenadas con túmulos y vigiladas por un sol apoyado en las cimas. De vez en cuando se distinguían la tienda marrón de un vendubio acampada en un lecho o una familia trasladando su rebaño de cabras y ovejas camino de la intemporalidad. Esto no ha cambiado desde hace 3000 años, por lo menos, dijo el conductor sin mirar a Walter, sentado a su derecha y en las mismas puertas de Jerusalén. La carrera había empezado a hundirse. Baus también observó que el tráfico era escaso y casi siempre de autobuses o de convoyes militares. Parecía adentrarse en un mundo muy distinto del que encontrara desde Tel Aviv. ¿Conoce usted a TEL y TZYAK? Telitziak. Preguntó. Sé lo que es, pero no he estado nunca. Es uno de los kibbutzim dedicados a la industria cosmetológica. Un kibutz rico, a la mayor no se les ha quedado más alternativa que el turismo o lo que ahora llaman industria del ocio. Los del Mar Muerto tienen materia prima y les va muy bien. Algas y barros, y los que sacan de ahí, esos kibbutzim, ganan más de $40 millones al año. Sus productos son muy apreciados en todo el mundo. No los conoce, pensé que viajaba allí por negocios. Amigos, a los que no veo desde hace tiempo. Esta parte parece muy distinta a las demás. Piensan que estamos bajando desde 800 metros sobre el nivel del mar en Jerusalén hasta 400 por debajo en el Mar Muerto. No pasa en ninguna otra zona del mundo, aparte del desierto. También me refería al tráfico. No se ve mucho. Es un territorio complicado. El chileno se cayó un momento mientras giraba en una curva y afilaba después una receta de varios kilómetros que hizo aparecer ante vista una cadena montañosa y la marcha del Mar Muerto.
Esas son las montañas de Moab. Las de Josué viene viendo la tierra prometida. Al otro lado está Jordania. Aquí se peleó a conciencia en la guerra de los 6 días. Verá usted muchos campamentos militares abandonados por los jordanos tras la derrota. Hacia allá, el chileno señaló a la izquierda, hay territorios de la autoridad palestina a pocos kilómetros y Qumran, de todos modos se los voy a deletrear, es Qumran. Qumran. Donde encontraron los manuscritos, ya sabe, los de los Kibbutzim quedan en ese otro lado. Mira aquellos palmares. El automóvil tomó el desvío. En la costa, los campamentos jordanos eran una sucesión de naves bajas en proceso de ruina y restos de alambrada dispersas y mal orientadas, nada convenientes con asentamientos estables. De todos modos, nadie se hubiera atrevido a sentarse victorioso en aquel infierno. Walter calculó el viejo Ford. No disponían de aire acondicionado, que la temperatura había subido 10 grados y que se aproximaba a los 50. Tuvo la seguridad de que aquel aire había sido respirado a conciencia por Josué y sus huestes, y de que lo habían extenuado. La velocidad del conche se convertía en llamaradas. La superficie del mar era una lámina fulgente y artificial sin movimiento. En la costa de Jordania se divisaban aldeas en la escarpa de las montañas como vigías enemigos. Pasaron por una zona de balnearios en las que los hombres iban armados y en bañador, con una cartuchera en la mano y toalla en la otra, con el fusil cruzado sobre el alborzón. Pero, ¿por qué aquí? Nunca se sabe, dijo el chileno, intuyendo lo que pasaba por la cabeza del cliente. Pero no se preocupe, desde que echaron a Netanyahu, todos están más predispuestos a que haya calma. La expresión de moda es paz fría. Esas son las montañas de Qumran. La frontera con el desierto que había quedado detrás era una sucesión de cortes arcillosos con la boca de varias cuevas en la parte alta y idos por los cauces secos de los torrentes. Debajo estaban las ruinas del monasterio esenio, en el que la leyenda incluía a Jesús de Nazaret, su hábito blanco y su renuncia a los placeres. Walter pensó que los lugares misteriosos eran anodinos o demasiado lógicos como aquel. Son un cabrero podían haber descubierto allí los manuscritos bíblicos
y era difícil imaginar a un erudito recorriendo la zona después de haber detectado una aura. Resumiendo, Israel era un sitio en el que podía no haber pasado nada nunca, y desde luego nadie hubiera sospechado otra vez. Había una gran diferencia con los signos de pretensión humana, el Kremlin, la Subianka, el puerto de Brandeburgo o simplemente el puente de Glienicke, en el que se hacían los intercambios. Voceaba su poder mientras que aquella naturaleza verdadera, poderosa, era muda. Aunque tal vez lo único que sucedía es que no sabía en condiciones, no sabía y no estaba en condiciones muy sensitivas, y que trató de aplacar las emociones. Del reencuentro, la superficie del mar era una lámina fulgurante y artificial sin movimientos. En la costa de Jordania se dividían aldeas en la esparza de las montañas con vigías enemigos. Pasaron por una zona de balnearios en los que los hombres iban armados y en bañador, con la cartuchera en una mano y la toalla en la otra, o el fusil cruzado sobre albornoz. Por aquí nunca se sabe, dijo el chileno, intuyendo lo que pasaba por la cabeza del cliente. Pero no se preocupen, desde que echaron a Netanyahu, todos están más predispuestos a que haya calma. La expresión de moda es paz fría. Esas son las montañas de Qumran. La frontera con el desierto que había quedado detrás era una sucesión de cortes arcillosos con la boca de varias cuevas en la parte alta y hendidos por el cauce seco de los torrentes. Debajo estaban las ruinas del monasterio escénico, en el que la leyenda incluía a Jesús de Nazaret, su hábito blanco y su renuncia a los placeres. Walter pensó que los lugares misteriosos eran anoditos o demasiado lógicos como aquel. Sobre un cabrero haber descubierto allí los manuscritos bíblicos. Era difícil manejar a un erudito recorriendo la zona después de haber detectado un aura. Resumiendo, Israel era un sitio en el que no podía haber pasado nada nunca. Nada nunca. Y luego nadie hubiera sospechado otra cosa. Había una gran diferencia en los signos de pretensión humana. El Kremlin, la Subianka, la puerta de Brandeburgo o simplemente el puente de Glienicke, en la que hacían los intercambios. Voceaban su poder mientras que aquella naturaleza verdadera, poderosa, era muda. Aunque tal vez lo único que sucedía es que no estaba en condiciones muy sensitivas, que tratando de aplacar emociones del reencuentro con Matilda había apagado todos los sensores. Matilda Esther suponía. El Ford tomó un camino asfaltado, bordeando un palmeral. 1 kilómetro después se presentaron las primeras casas, camufladas entre olivos y naranjales. Se detuvieron ante un hombre joven con camisa blanca, kipá y un fusil colgado del hombro, bajo el arco de entrada. ¿A quién buscan?, dijo rápidamente el chileno. De el nombre Esther,
¿Solo Esther? No creo que sea la única por ahí. Estaba esperando, dijo Walter. Los otros mantuvieron una conversación en hebreo, aunque en conjunto resultó más que un monólogo del chofer, que debió de sentarse en la obligación de explicar que no había un apellido. Al guardia eso le pareció menos interesante que el acompañante silencioso con la camisa empapada y el aspecto cadavérico. Le estuvo mirando detenidamente, inclinándose sobre el coche, aunque sin quitar las manos del fusil, mientras se hablaban. E incluso cuando él mismo pronunció las escasas sílabas que al parecer le dieron información acceso. La más probable es que la clave consistiera precisamente en la falta de apellido y en lo común del nombre. El auto recorrió un camino asfaltado que bordeaba un desnivel a partir del que se abría una zona desértica con el mar al fondo. A la derecha observaron una línea de casas blancas y bajas con esfuerzos de madera y ventanucos diseñadas para la defensa. Luego se desviaron por un camino de tierra y el coche se detuvo frente a un desmonte, en un terreno despejado, asilado, donde había aparcadas algunas camionetas. Hay que dejar que el coche aquí, la casa está cerca. El guardia no dijo más. ¿Qué quiere que haga? Espera, tardará mucho. Le avisaré si llega el caso. Salieron del coche a la vez. Supuso que el chileno querría estirar las piernas. Sorteó el desmonte por un senderucho de 15 metros en dirección a la casa. Deslumbraba desde abajo y era la última antes de un grupo de acacias y de un descampado. Al llegar arriba se encontró con una mujer de 70 y tantos, con un vestido de flores grises, el pelo corto y cano, un gesto de beatitud estancado en rostro, de la piel rosada y ojos transparentes. La mujer estaba a unos 5 metros de la entrada de aquella casa y le miraban intencionalmente. Soy Esther, despida al chofer. No debo volver. Llevaba los brazos cruzados y no le dio la mano, pero la voz sonó melodiosamente en inglés. Walter deshizo el camino en dirección al chileno, que estaba apoyando en el capo y que le había seguido con la vista. Le dio $200, el precio acordado de una jornada completa, y le dijo que le llamaría esa noche si lo necesitaba para más adelante. Acompáñeme, dijo ella cuando regresó. Caminaron hasta la segunda casa del ritmo vivo de la mujer. Walter había notado rápidamente la presencia de 2 hombres armados, uno adelante y otro atrás, de apariencia distraída, pero que les controlaban desde unos 20 metros aproximadamente. Llevaba una metralleta ligera y vestían camisas blancas sin la quimpa. La casa en la que se detuvieron tenía un olivo junto al porche y a su lado había un columpio desvencijado de hierro rojo. La puerta estaba abierta y la mujer pasó delante. Entraron directamente a un saloncito exiguo, con 2 pequeños sofás enfrentados, una televisión y una mesa de madera oscura y plegada a la pared y adornadas con una fuente en la que se mezclaban frutas y bombones. Había 2 sillas en los extremos. La mujer, llamada Esther, se sentó una y le invitó a hacerlo en la otra. Pues usted coge lo que quiera. Gracias, dijo Ward, sin moverse. Había un cartel turístico de Sinaí
clavado en las chinchetas en una pared que ahí terminaba la tarea del decorador. El resto estaba bastante desnudo. Los sofás eran de SKAI Granete. Sky Granite. Olía ligeramente a menta. ¿No va a coger un bombón? ¿Es usted Esther? Ya se lo he dicho, soy Esther, pero no soy la persona que usted ha venido a ver. ¿Y cuándo podría verla? La mujer se limitó a mirar con aquel rostro que aún retenía lo que debió ser una hermosura, algo especial, una especie de luminosidad, algo místico, algo mística. Por eso, permíteme tantito. La mujer se limitó a mirarle con aquel rostro que aún retenía lo que debía ser una hermosura, algo especial, una especie de luminosidad, algo mística, autoalimentada y después luego virginal. Walter sospechó que aquel rostro no iba a revelar ningún secreto. Hasta su fragilidad era evanescente. Necesito su nombre, dijo la mujer de pronto. Baus Walter. Ese no sirve, lo siento. La mujer no pestañeó. Por los ojos transparentes los cruzó la menor sombra. Por el contrario, se tenía la impresión de que la calidez aumentaría con el simple paso del tiempo. Detálleme su viaje, por favor. Madrid, Tel Aviv, Aerolíneas El Al. Llegué a las 21:30 de ayer. Contraté un guía desde España. Me estaba esperando. Había reservado habitación en el Palatín, barrio de Rejavia. No sé qué quiera usted saber exactamente. ¿Qué comió en el avión? Croche, filete, puré, ensalada. También me ofrecieron bombones. ¿Bebió usted? Vino tinto, kosher. ¿Por qué kosher? Un capricho turístico, supongo. ¿Cómo obtuvo el visado? En el aeropuerto de Tel Aviv con pasaporte español. ¿Es usted español? A todos los efectos. ¿Dónde nació? En Westerlo, Westfalia, Alemania. Westfalia, Alemania. No me sirve, lo siento. La mujer separó las manos en la mesa y las miró un momento. Curiosamente eran manos fuertes de dedos cuadrados y cortos y surcadas de venas azules inflamadas. Walter también las miró e intuyó el sistema, un solo fallo en lo que debía ocultar, y aquella mujer desaparecía en el acto para ser sustituida por los dos de fuera. No buscaba la verdad, sino la situación exacta de sus secretos. Un rapto de sinceridad o un exceso de conocimiento puede darse por perdido, pero a la vez no debía esconder nada de lo que tenía que ser sabido. Alguien que no fuese a él cavaría equivocadamente un interrogatorio largo, de modo que le quedaban varias horas por delante. ¿Ha viajado usted recientemente? Aparte de este viaje, ¿se entiende? No ha estado un amigo suyo en Berlín hace pocas fechas. Que yo sepa, no. ¿Está usted seguro? Lo estoy. La mujer devolvió las manos al regazo. Pareció que iba a sonreír claramente. Las comisuras de sus labios tenían una curvatura especial, un poco a lo de Gioconda, pero no tendencia a alegría. No lo hizo. Ahora, escúcheme bien. Sabemos que ha estado en Rusia y en Berlín, pero usted lo niega por completo. No conoce a nadie en Rusia. Piénselo bien. Sí, conozco a alguien en Rusia. Dígame el nombre y la ciudad. Walter dudó. Vasily Ploshko, San Petersburgo. Estaban las postales, la amistad inventada en sus viajes artísticos. Luego podía decirle cuál es el oficio de ese amigo y a qué otras cosas se ha dedicado. Siempre a lo mismo: restaurador, pintor.
Usted sabe que no es cierto. También es profesora de la Academia de Bellas Artes que está haciendo ahora. Lo ignoro. Han visto recientemente. Debería usted saberlo. Sus últimas noticias son de hace varios meses. Es realmente amigo suyo. Me asesoraba en las compras de íconos. No se puede comprar íconos en Rusia. Hace usted contrabando. Hace años se podía. De acuerdo. Espérame, déjame cerrar la ventana. Listo. Sí, es que aquí está lloviendo. Radio escuchas de Azetamix. Eso sí que sí. Dice, no se puede comprar íconos en Rusia. ¿Hace usted contrabando? Hace años se podía. De acuerdo, era una interrogadora experta. Aquella anciana virgen conocía el oficio y lo conocía como solo podía hacerlo un ser devoto, atento a las tentaciones de la carne para rechazarlas, como un destellado conocimiento de cada impulso sexual, de cada penetración y ausencia. Eso era, podía entrar en los otros mejor que nadie, porque se hacía dedicado a renunciarlo y en consecuencia estudiarlo. Estaba segura de que no era alemana. No se trataba de su inglés perfectamente neutro, sino de su estilo y sobre todo de su método, el Mossad, donde se había metido Matilde Heisenberg en los últimos años. Era un absurdo, pero quizás los absurdos cambien también de bando a lo largo de la historia. Fíjense bien, vamos a jugar a los espías. Nunca he jugado a eso. Me temo que voy a perder. Trate de no hacerlo. Solo por un instante le pareció que algo cristalino y metálico como una gota de agua había resbalado por aquella mirada. No le quedaba más remedio que tomar una decisión. Debió acertar con el juego. ¿Qué combinación de verdaderos conocimientos y de conocimientos verosímiles debía manejar? Hace usted un viaje a Rusia. Debe ser ocultar su identidad. Allí correrá peligros y algunos de estos peligros estarán relacionados con el paso de las fronteras. A la vuelta se detendrá usted en Berlín. Dígame qué haría. Tiene que dejarme pensar un poco. Tome el tiempo que quiera. Conocía el territorio, eso era una ventaja. Ahí no podía fallar, no conocía el trabajo de los espías. Ahí debía fallar, pero no debía permitirle fallos estructurales, sino pequeños, fallos técnicos, algo parecido a despistes. Tenía que saber quién era, pero él no podía decirlo. ¿No hubiera sido más fácil que simplemente Matilda lo constatara? Porque no estaba Matilda allí, no sabía quién era, pero quería algo, lo estaba auscultando. Quedaba otra cosa, quizás no se fiaba de Matilda, quien no se fiaba. Quizás simplemente querría conocer sus intenciones y había otorgado poderes a un interrogador. En ese caso Matilda estaba de acuerdo, o tal vez estos quebraderos de cabezas se resolvían en un tanque formularísimo, en algo que hacer, en dar importancia, en fastidiar un poco. No debía pensar en eso, debía pensar en seguir conservando la cabeza. Bueno, vamos a intentarlo. Adopto una actitud reflexiva. Saldría de España con una identidad fácil para borrar las pistas del viaje. Solo llevaría un pasaporte. Lo ideal sería llevar unos cuantos, pero está el problema.
de la frontera rusa. Un registro bien hecho y la solución se habría convertido en problema, de modo que confío en encontrar papeles por el camino. ¿Le parece fácil? Si voy a Rusia con una identidad falsa es porque voy a encontrarme con alguien que está organizado allí. Ellos se encargarán de sacarme por un sistema o por otro, y si no, confiarán en ello. No habría viaje. Continúe hablándome de esa identidad portuguesa, un país poco estratégico, pero occidental. La mujer movió el cuerpo hacia un lado. Walter sintió que se había extendido demasiado en la respuesta. ¿Qué otras ventajas? ¿El idioma, por ejemplo? Que yo sepa, no. Él no hablaba ruso. No podía hacerlo. Dígame el nombre del titular de ese pasaporte. Ahora no se me ocurren nombres portugueses. Sería un nombre ficticio. No sé qué decir. Yo prefiero que existiese o hubiese existido antes. No completamente blanco, pero mi organización tendría especialistas para esas cosas. ¿Ya ha entrado usted a Rusia? Habló con quien tengo que hablar y salgo por la otra frontera. ¿Por qué? Hay que borrar las pistas en el interior. Si se pasa la misma frontera 2 veces, alguien puede haber quedado a esperar. Explique la salida por el Golfo de Finlandia sin que me sellen los nuevos papeles. ¿Para que necesite nuevos papeles? Para que el hombre... ¿Para qué necesita nuevos papeles? Para que el país de la frontera, en este caso Finlandia, no vean el sello de entrar a Rusia y la ausencia de salida, se trate de regresar tranquilamente a un país de la Comunidad Europea, donde prácticamente no hay control sobre pasaportes interiores. Usted ha dicho que las fronteras son un peligro. Se entiende que también los países que tocan esa frontera estarán muy concurridos. ¿Qué clase de pasaporte? Británico, con un itinerario certificado y falso. ¿Por qué británico? Internacionalmente es un genérico. Walter notó que estaba resultando muy técnico, pero era muy difícil caminar por el filo de aquel cuchillo. Se tranquilizó pensando que ya tenía previsto el fallo y que éste se aproximaba. Ya está usted en Finlandia. Compró un billete de avión para Berlín, o en Berlín vuelve a utilizar el pasaporte portugués desde la llegada. ¿Por qué? Porque quiero más sellos en ese pasaporte que es el de la entrada a Rusia. Entrega usted el pasaporte portugués en el aeropuerto, dijo la mujer con un acento ligeramente más distraído que Walter. Percibió como un drástico cambio de ambiente. Eso es. La mujer levantó las manos un poco y se quedó mirando las palmas un segundo. Un ceño muy leve apareció en su frente. Di que lo has cogido. Dilo, se repitió Walter en sus adentros. Pause recording botón. La test 8. La 9. Video. Pause recording. Disculpen, radioescuchas de Zetamis, pero aquí las inclemencias de las lluvias nos mueve un poquito la lamparita. Continuamos. Dice: ya está usted en Finlandia. Compro un billete de avión para Berlín y en Berlín vuelvo a utilizar el pasaporte portugués desde la llegada. ¿Por qué? Porque quiero más sellos en ese pasaporte, que es el de la entrada a Rusia. Entrega usted el pasaporte portugués en el aeropuerto, dijo la mujer con un acento ligeramente más distraído que Walter. Percibió como un drástico cambio de ambiente. Eso es. La mujer levantó las manos un poco y se quedó mirando las palmas un segundo. Un ceño muy leve apareció en su frente. Di
que lo has cogido. Dilo, se repitió Walter. Walter en sus adentros. Ha cometido usted un error y ha perdido el juego. La mirada pareció entrar en contacto con sus propios ojos. Yo creo que no, contestó muy serio. Es un error infantil, ¿de acuerdo? Había resultado lo más complicado. Dígame qué error. La mujer sonrió y esa sonrisa podía ser sincera. No se cambia de pasaporte durante el vuelo. No puede ser británico en Helsinki y portugués a la llegada a Berlín. Hay listas de vuelo y la policía puede estar utilizándolas por distintas razones, más aún en Alemania. Es un error infantil, demasiado infantil. Está bien, ha perdido y ha ganado usted el juego, pero antes no ha dicho toda la verdad, quizás porque no la conoce. Recapitulación, pensó Walter. Vuelve a empezar. No, hay interrogatorios cortos. La mujer hizo un silencio expresivo de más de un minuto. Él tenía que dedicarse a esperar y a no cansarse. El cansancio vuelve indiferente el hecho de cometer errores. Había cometido realmente uno. Ahora mismo se había dejado llevar por la indiferencia. Atención, reenchufar el sistema. Le pedí que detallara su viaje. Madrid-Tel Aviv no es el viaje completo. No lo comprendo. Es Madrid el verdadero origen. Walter tardó en darse cuenta. Se trata de una futilinda, pero la había olvidado. Ahora había tardado en notarla. Gerona, un hotel de Calela, parece ser preciosos. Eso es mejor. ¿Cómo se llama el hotel? Bella Vista. No es muy original. Lo es. Bueno, esto nos obliga a empezar de nuevo. Le ruego que precise los detalles y añada cuantos le parezcan. Sería molesto para ambos estar iniciando la conversación todo el tiempo. Ya lo suponía. Con esto terminamos el capítulo número 20 de nuestro libro Últimas Noticias de Nuestro Mundo, leído por Alejandro Gándara. Interesante, ¿no lo creen, mixeros? Jugando a los espías, viajando hasta Jerusalén, una de las ciudades de aquel país de los judíos, Israel, que por esos entonces, justamente, de ahí que dijeron que estaba un poco peligroso y con algunos cuarteles militares abandonados, pues apenas había terminado las guerras del Golfo, justamente capturando a ese personaje que mencionó el guía chileno. Y bueno, pues ahora sí que pues continuamos con esta saga, esperando que les haya gustado. Ahora ya cambiamos nuevamente de ambiente, pues ahora sí, en lugar de estar en Europa, Madrid, Berlín o en Moscú, en la Rusia de allá, en Asia, entre Asia y Europa, bueno, pues ahora nos encontramos más en los países de Medio Oriente, resaltando Israel y más la ciudad de Jerusalén, junto con uno de sus mayores monumentos, que es el Muro de las Lamentaciones. Pero bueno, mixeros, pues ahora sí que, ¿qué pasará con Walter? ¿Descubrirá y podrá ganar contra este espía y muy... Pues ahora sí que se la sabe todo de los interrogatorios? ¿Logrará salvarse Walter? ¿Logrará desenmascarar los secretos que tenga este espía? Pues eso lo averiguaremos en los próximos capítulos. Recuerden que ya estamos en los últimos y bueno, pues nada, suscríbanse, denle like y compartan el canal para llegar a mucho más gente. Saben que nos pueden seguir en las redes sociales, que se las dejo en descripción, y bueno, nos vemos muy pronto, mixeros. Y recuerden que esto continuará. Cambio fuera a ZMix.
Ay, qué lluvia.